¿Qué tal? Un saludo para todas y para todos. Estamos aquí con una nueva videoguía de Flash en la cual vamos a tratar el tema de las máscaras, las herramientas 3D y vamos a tratar lo que es sistemas de huesos. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos para que ustedes puedan estudiar los pasos de estas herramientas. Bueno, vamos primero a tratar el tema de máscaras, ¿sí? Entonces la máscara es una herramienta o una aplicación, ¿sí?, que me permite ocultar información de una imagen o de un dibujo, ¿sí? Y a la vez que oculta, también nos permite mostrar la parte de esa imagen o de esa ilustración. ¿Listo? Entonces primero voy a importar una imagen a mi biblioteca. Espero un momento para que el programa cargue, ¿sí?, la ventana para poder elegir la imagen que yo quiero. Bueno, aquí tengo unas imágenes, usted puede usarlas desde su memoria o desde cualquier otro medio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a usar estos pingüinos. Le doy a abrir. Listo. Entonces, en biblioteca, que yo la tengo aquí, me puede mostrar los elementos que he importado, en este caso la imagen. Hago clic en la imagen y arrastro. Listo, está muy grande, entonces lo que hago es seleccionar la herramienta zoom o lupa, o digamos la de la lupa. Doy un clic con la opción de menos, la de dejarme, y voy con la herramienta de transformación libre. Hago clic y con shift presionado y el botón del mouse presionado hago clic y arrastro, ¿sí?, para hacerla más pequeña desde un extremo, desde una esquina. ¿Listo? Digamos que yo quiero enmascarar esta imagen. La tengo en esta capa que se llama capa 1. Doy doble clic sobre el nombre de la capa y le doy el nombre imagen. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ahora yo quiero que esta imagen esté contenida dentro de un círculo, ¿sí?, que no tenga digamos, este marco o digamos, estos límites horizontales y verticales, ¿sí?, lo cual da a la imagen la forma de rectángulo. Yo quiero que estos pingüinos estén dentro de un círculo. Entonces, ¿cómo hago? Primero voy a crear una nueva capa, ¿sí?, que se crea arriba de la capa imagen. ¿Sí? Voy a bloquear la capa imagen y en la capa que acabo de crear, capa 2, doy doble clic y le cambio el nombre a máscara para saber pues que esa es, ahí voy a trabajar la máscara. Listo, entonces yo les decía que quiero esto dentro de esa imagen, dentro de un círculo. Entonces voy a la herramienta rectángulo, hago clic, mantengo presionado y escojo la herramienta óvalo. Hago clic, presiono shift, alt, arrastro, ¿sí?, y suelto el botón del mouse, ¿sí? Ok, ahí ya me queda mi círculo, que está en la capa máscara. Listo. Con esta forma yo voy a enmascarar la imagen, o sea que lo que está fuera del círculo va a desaparecer, ¿sí?, o se va a ocultar, y lo que está dentro del círculo va a ser visible. Entonces, sencillo. ¿Cómo creo una máscara? ¿Cómo creo una máscara? Pues simplemente voy aquí a la capa de máscara, ¿sí?, la selecciono, le doy clic derecho y le doy la opción máscara. Listo, y ya tengo la máscara. Listo. Ahora, si usted se da cuenta, cada capa fue bloqueada, ¿sí?, con el candado, y la capa imagen se incluyó dentro de la capa máscara, y además de eso cambiaron los iconos de las capas, ¿sí? Entonces esta es la máscara y este es el elemento enmascarado. Si yo este elemento lo arrastro hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí?, dejará de pertenecer a la máscara y por lo tanto la máscara no se aplicará. Pero si yo lo incluyo dentro de la máscara, hago clic hacia arriba y hacia la derecha, ya está incluido. ¿Cómo sé que ya está incluido? Porque, bueno, uno, porque ya cambió este icono, y dos, porque acá ya se aplica la máscara. Otra de las características de la máscara, que para poder ver la máscara, estos candados deben estar aplicados, ¿sí? Si no están aplicados, pues no se puede ver la máscara. Yo quito los candados cuando quiero editar la máscara, ¿sí?
o quiero hacer una animación con la máscara. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una animación con la imagen, ¿sí? Entonces, primero, ya saben, voy a hacer una animación clásica y la voy a hacer de 40 fotogramas. Tengo un estado inicial, que es este, ¿sí? El de la fotografía, y un estado final en el cual voy a dar F6 para crear un nuevo fotograma clave, y voy con la herramienta de selección, selecciono la imagen, hago clic y arrastro un poco hacia la derecha y listo. ¿Por qué ya no sale la figura, el círculo? Bueno, porque acabo de hacer una animación que dura 40 fotogramas, ¿sí? Pero en la capa imagen, y la forma se quedó en el fotograma 1 y no tiene ningún fotograma en simple ni fotograma clave adelante que permita ver esa figura durante la duración de la animación. Entonces, ¿qué hago para poderla ver? Simplemente en esa capa, en la capa máscara, me voy al fotograma 40 o al fotograma donde termina la animación y le doy F5, ¿sí? Entonces ahí ya voy a poder ver la forma de la máscara. Voy a correr un poco más esta imagen, voy al último fotograma de la animación de acá, imagen, y la muevo hacia la izquierda. Bueno, ahí yo puedo crear ya una interpolación clásica de movimiento. Listo, ya me creó la animación de la imagen. Ahora, ¿qué pasa si yo activo las máscaras? Simplemente, mire lo que pasa, doy enter, la imagen se mueve dentro de la máscara. ¿Listo? Así de sencillo se hace una máscara. ¿Qué quiero hacerle una animación de forma a la máscara? ¿Sí? Sencillo, también lo puede hacer. Entonces, para crear una animación acá arriba, entonces, ¿qué tiene que hacer? Crear fotogramas claves, ¿sí? Siempre para transformación de forma, para interpolación de forma e interpolación clásica, tiene que crear fotogramas claves. ¿Listo? Entonces le da F6 aquí. Digamos que yo aquí quiero borrar esta figura. Voy a suprimir y me voy aquí y cambio de figura. Puede ser, me voy acá, escojo esta y me voy a las propiedades. Y aquí le voy a cambiar en opciones, le voy a cambiar polígono por estrella, ¿sí? Le doy a aceptar y dibujo una estrella acá, de la misma manera que dibujé el círculo. Shift, Alt, si quiero estabilizarla, no, simplemente con Shift se la dibuja, ahí puede ser, suelta el clic del mouse, el botón, y la suelta. Entonces aquí ya tengo dos formas, una al inicio que es un círculo, otra al final que es una estrella. Entonces vamos a crear una interpolación de forma, ¿sí? Que solo la puedo hacer con este tipo de formas, ¿sí? Con dibujos vectoriales. Entonces activo las máscaras, listo. Entonces fijémonos a ver qué pasa. Mire, ¿sí? Así de sencillo usted puede crear una máscara. Bueno, eso en cuestión de máscaras, ¿no? Usted lo puede hacer con cualquier texto, con cualquier con cualquier imagen, con cualquier forma, ¿sí? Eso ya depende de usted. ¿Listo? Vamos ahora sí a mirar lo de las herramientas 3D. Primero, para las herramientas 3D, tengo que abrir un nuevo documento. O cada vez que voy a crear dibujos o animaciones en 3D, ¿sí? con las herramientas 3D, ¿sí? Tengo que asegurarme de que el nuevo archivo que estoy haciendo sea ActionScript 3.0, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es en esta versión del lenguaje de Flash que me permite trabajar con herramientas 3D. Bueno, le doy a aceptar. Listo. Segundo, ya que tengo el documento ActionScript 3.0, ¿sí? Procedo a trabajar con una forma para poder trabajar con las herramientas 3D. Voy a quitarle el contorno, voy a cambiar el color, aquí. Bueno, lo primer requisito para trabajar con herramientas 3D era trabajar con ActionScript 3.0, y segundo requisito, ¿sí? Que los elementos con los que usted vaya a trabajar sean símbolos, y en especial que sean clips de película, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no funcionan las herramientas 3D. ¿Cuáles son las herramientas 3D? Si se fija, la cuarta herramienta,
En la cuarta herramienta hay un círculo con unas lineecitas alrededor, que es la herramienta rotación 3D, ¿sí? Y si hago clic y mantengo presionado está la herramienta de traslación 3D, ¿sí? Cada una se activa con una letra diferente, con W la de rotación, con G la de traslación. ¿Listo? Entonces si yo selecciono una de ellas y voy a mover el elemento, voy a trabajar con él, no me lo permite. ¿Por qué? Porque no es un símbolo, no es un clip de película. Entonces voy a convertir este símbolo en clip de película. Lo selecciono así, o simplemente si está deseleccionado le doy doble clic y listo, ya queda seleccionado. ¿Listo? Entonces voy a convertirlo en símbolo. Le doy F8 para convertirlo en símbolo, que sea clip de película, y le doy un nombre. ¿Listo? Le doy a aceptar y ya es un símbolo. Ahora selecciono cualquiera de las herramientas de 3D, por ejemplo la de traslación, ¿sí? Entonces si doy clic en la flecha verde me sale la letra correspondiente al eje, ¿sí? Al eje Y, y voy a poder mover esa forma en el eje Y, ¿sí? O sea, verticalmente. Y si doy clic en la flecha roja voy a poder moverlo en el eje X. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta, en el centro, si yo ubico la flechita o el cursor, me sale Z, una letra Z. Quiere decir que ese es el eje Z. El eje Z me permite mover la forma, ¿sí? En el eje Z, o sea, en el eje de profundidad. ¿Listo? Entonces yo puedo mover esto en X y puedo moverlo en Z. Entonces fíjese que me da un efecto de profundidad. Puedo animar esto, ¿sí? Pero otro de los requisitos es que para animar un símbolo con herramientas 3D, ¿sí? Tiene que hacerlo con interpolación de movimiento. No con interpolación clásica, no con interpolación de forma, sino exclusivamente con interpolación de movimiento. Vamos a ver acá otra de las herramientas, la de rotación, y fíjese que me sale una línea roja que me rota el elemento en el eje X, ¿sí? En la línea horizontal, una línea verde que lo gira el elemento, lo rota en el eje Y, o sea, en la línea vertical, y un círculo azul que me permite rotar el elemento en el eje Z, en el eje de profundidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una animación sencilla. Entonces para crear, como le dije, necesitamos utilizar solo interpolación de movimiento. Entonces me voy al primer fotograma, le doy clic derecho y le doy crear interpolación de movimiento. Fíjese que las interpolaciones de forma y clásica no funcionan en este caso, solo está la de interpolación de movimiento. Entonces le doy clic ahí y me crea esta banda azul, que es la interpolación de movimiento, que dura 24 fotogramas, o sea que me está durando un segundo, ¿sí? Voy a darle que dure 80 fotogramas, ¿sí? Y voy a empezar a hacer animaciones. Esta interpolación es automática, ¿no? Usted, por ejemplo, está ahí y digamos que se mueve mueve el cabezal a un punto, hace clic en el eje, en la rotación en X, clic en la rotación en Y, ¿sí? Y puedo hacer clic en la rotación X. ¿Listo? Entonces fíjese qué pasa. Mira lo que pasa, ¿sí? Doy enter. ¿Sí? Está muy rápido, no están durando ni un segundo. Entonces, ¿cómo hago para que esto dure más? Simplemente con control me ubico en el keyframe, en el puntico que está aquí, ¿sí? Hago clic y arrastro y lo puedo mover hasta el final. Ahí va a durar más. Le doy enter, ¿sí? Y puedo hacer traslación. Por ejemplo, puedo irme acá a esta herramienta de traslación, muevo la figura hacia acá. Fíjese que como yo ya le di una rotación, me voy al eje Z, lo hago más atrás, ¿sí? Yo como ya le di una rotación, ya con la traslación me permite mirar ese elemento con mayor profundidad. Fíjese, ¿sí? Así de sencillo puedo hacer animaciones con herramientas 3D, ¿sí? Sencillo, fácil, simplemente tiene que cumplir unos requisitos que ya los nombré. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, si usted gusta, se puede ir a la herramienta de selección, a la herramienta
la flechita negra, se va aquí a la línea, al trayecto que le deja la animación y la puede mover. Así. Por ejemplo, fíjese. Mueve el trayecto de esta manera. Y listo. Así de fácil usted puede crear una interpolación con herramientas 3D y alterar su trayectoria. Bueno, veamos ya el último tema de esta videoguía, que es... Voy a crear un nuevo documento. El último tema, que es huesos, ¿sí? Sistemas de huesos. Bueno, digamos que yo voy a dibujar unas figuritas aquí, unas formas vectoriales sencillas, ¿sí? Las voy a copiar con la tecla Alt presionada, hago clic, arrastro, suelto el botón, mantengo presionado Alt, hago clic, arrastro, suelto el botón, sigo presionando Alt, hago clic, arrastro, suelto el botón, y bueno, así usted lo va copiando. Bueno, perdón. La herramienta hueso es una herramienta que Flash la adoptó hace unas 2 versiones, y es una herramienta que me permite animar segmentos de mi espacio de trabajo, ¿sí? Con mayor facilidad, ¿sí? Sobre todo cuando usted va a animar personajes, esta herramienta sirve mucho. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tener mis elementos, los que yo voy a animar, en este caso son formas vectoriales. Segundo, seleccionarlos todos, ¿sí? Tengo que seleccionarlos todos como una sola estructura. Son elementos individuales, pero para poder utilizar la herramienta hueso, ¿sí? Tengo que seleccionarlos como una sola estructura. ¿Para qué? Para luego adaptar los huesos a esa estructura, ¿sí? Que tiene que comportarse como un solo elemento. Bueno, ya teniendo seleccionados los elementos, me voy acá a la herramienta hueso. Fíjese que la activo con la tecla M, ¿sí? Y una vez que ya he seleccionado esa herramienta, me voy a la selección, hago clic, arrastro, ¿sí? Y voy creando la herramienta, voy creando huesos, ¿sí? En esa estructura. Fíjese que creé el primer hueso y todas estas formas se agruparon en una sola. Si quiero seguir creando huesos, ahí mismo voy al último punto donde termina el hueso, doy clic y hago otro hueso. Clic y hago otro hueso. Clic nuevamente, hago otro hueso, clic y termino aquí mi estructura de huesos. Listo, fíjese que acá al crear un hueso, al crear los huesos, al crear la estructura, me apareció una nueva capa, ¿sí? La capa de la estructura de huesos, que si yo hago clic acá, por ejemplo, para deseleccionar ese primer fotograma, fíjese que me aparece un segmento verde, un fotograma verde, que es como una interpolación de movimiento, como la que acabamos de ver en el ejercicio de 3D, pero en este caso es una interpolación verde, que yo puedo hacerla más grande, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ¿sí? Fíjese que aún no tengo digamos puntos de giro, puntos de cambio en esa animación, ¿sí? O fotogramas clave, porque pues eso tengo que hacerlo automáticamente en el espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que en este punto, doy clic en la estructura, me sale la estructura de huesos, quiero que en este punto esta estructura cambie. Importante, comprender que el primer hueso es el hueso padre. Si yo lo selecciono, este hueso va a mover los demás huesos, los que yo creé después, ¿sí? Y de ahí hacia abajo, o de ahí en orden, hacia el siguiente hueso, ¿sí? Los demás se moverán, ¿sí? Y empezará la jerarquía de huesos. Entonces, siendo el primero, el hueso padre, el que los mueve a todos, fíjese, y los demás irán jerarquizándose, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, este segundo mueve a los demás, pero depende de este primer hueso, ¿sí? Lo mismo este cuarto hueso de acá, si yo lo selecciono, mueve al quinto hueso, ¿sí? Pero depende del tercer hueso, ¿sí? Que depende a su vez del segundo, y del segundo que depende a su vez del tercer hueso, del primer hueso, perdón. Entonces yo ahí hice un cambio, fíjese, doy enter, ¿sí? Y estoy trabajando ya con mi estructura de huesos. Listo, así de sencillo, ¿sí? Bueno, hay otra herramienta aquí dentro de la herramienta de huesos, que es la herramienta vinculación, que me permite mirar, si yo la selecciono, está seleccionada, me permite mirar
me permite mirar los vértices, ¿sí?, que están vinculados al hueso. Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí un hueso, ¿sí?, por ejemplo, y me voy a la herramienta de vinculación, lo selecciono o selecciono la forma, ¿sí?, miro que al seleccionar el hueso, ¿sí?, me salen unos vértices, y esos vértices que están de color amarillo son los que están vinculados al hueso. Me doy cuenta que por aquí este vértice no está vinculado a este hueso como debería ser, sino que está vinculado a este. Entonces, si lo quiero vincular, clic y arrastro hacia el hueso que quiero vincularlo, ¿sí? Así no se me va a deformar tanto al moverlo. Por ejemplo, hago clic en este hueso de acá, que tiene vinculados a estos huesos de aquí, pero a este vector de aquí. Entonces este vector lo arrastro hacia este hueso para que quede vinculado solo a este hueso y no a este. De ahí usted va a ir vinculando los vértices a los huesos, ¿sí? Mire, este está vinculado a este, ¿no? Y así usted puede ir cambiando ciertas cosas. Por ejemplo, en este punto yo quisiera ver que en este punto se empieza como a deformar. Entonces por aquí yo selecciono con la herramienta vinculación la forma, ¿sí? Miro que este está vinculado a este hueso, está bien, pero a ver qué pasa si los arrastro hacia acá. No, se me deforma. Bueno, ahí usted tiene que ir viendo, ¿sí?, a qué hueso, digamos, a qué hueso van a vincular sus vértices, ¿sí? Pero es así como uno utiliza la herramienta hueso, ¿sí? Ya sabe, tiene que seleccionar todos los elementos antes de aplicar la herramienta hueso. Bueno, entonces es así como se utiliza la herramienta huesos. Así ya miramos también cómo se hacen animaciones con las herramientas 3D de Flash, que no es digamos, unas herramientas que me permiten trabajar el 3D como modelado de personajes ni nada de eso, sino que son herramientas que juegan con los ejes y la aplicación de máscaras, ¿sí? Que usted puede trabajar con la aplicación de máscaras y animar una por separado, o cada una por separado, ¿sí? Eso sería todo por esta videoguía. Practique, ¿sí?, aplique esto a ejercicios en su casa, ¿sí?, y tenerlo en cuenta, ¿no?, para digamos el taller final, ¿sí?, el trabajo final. Esto sería todo y los espero en la próxima clase.